¿qué sería de mí si no me hubieras atrapado en ti? El mundo me golpeó, mi sonrisa se llevó, mas tu misericordia se acercó y me envolvió como un torrente, como un huracán. Tu presencia se sintió tan real, como un temblor que todo removió y de paso arrancó mi temor y todo cambió. Tu presencia sentido me dio y hoy nueva soy. Porque pagarías el alto precio que pagaste por mí. Mas tú me compraste, me regalaste algo que no merecí. El mundo me golpeó, mi sonrisa se llevó, mas tu misericordia se acercó y me envolvió como un torrente, como un huracán. Tu presencia se sintió tan real, como un temblor que todo removió y de paso arrancó mi temor y todo cambió. Tu presencia sentido me dio y hoy nueva soy. Tu presencia se sintió tan real, como un temblor que todo removió y de paso arrancó mi temor y todo cambió. Tu presencia sentido me dio y hoy nueva soy. Como un temblor, tu presencia sentido me dio. Una alabanza que habla o describe la experiencia del creyente y de la creyente cuando tenemos ese encuentro transformador, ese encuentro único con la persona del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, estamos en tiempo de Pentecostés, tiempo donde afirmamos la presencia del Señor en nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros en esta noche de oración y porque nos unimos una vez más, hoy comenzando y estrenando el mes de junio, mes donde nacen las lumbreras, mes donde nace la gente brillante, inteligente, bien parecida, la gente humilde, nace en el mes de junio. Ya estoy ahí en la curva. Yo soy un modelo de 1971, así que ustedes más o menos ya pueden ir haciendo el cálculo y el 19 me toca a mí. Qué tiempo especial estamos viviendo, ¿verdad? Tiempo donde por un lado
presenciamos la afirmación del Espíritu Santo en medio de la iglesia, pero también están pasando tantas cosas a nuestro alrededor que nos conmueven, que sacuden nuestra conciencia, que sacuden nuestra manera de pensar, particularmente, ¿verdad?, con el tema de la raza. Sabemos lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Es muy lamentable, por un lado, ¿verdad?, que hoy estemos leyendo las noticias donde se confirma que la muerte de este ciudadano, de este hermano afroamericano, ha sido una muerte viciosa, una muerte donde obviamente pues se pudo haber salvado una vida. No había por qué. Por el otro lado vemos también pues toda la conmoción que esto ha creado, y también pues como pasa en todo lugar donde hay manifestaciones, hay quienes se aprovechan también de ese momento para destruir, para romper. Esto nos ha pasado a nosotros también en Puerto Rico, pero yo soy de los que pienso que no debemos desviar nuestra mirada al hecho esencial y fundamental de lo que está pasando aquí. Ya van más de 2 siglos de represión, 2 siglos donde el tema racial se ha trabajado con demasiados paños tibios, y yo creo que es tiempo de que hagamos una afirmación categórica como sociedad, como pueblo, como cristianos también, y comencemos ya a enfrentar este monstruo sistemático que está metido en tantas organizaciones, que nos sigue persiguiendo, que nos sigue haciendo daño, que sigue destruyendo la imagen de Dios en cada ser humano. Y para eso pues hay que también levantar nuestra voz, recuperar nuestra voz, obviamente. Lo hacemos de manera pacífica, ¿verdad?, pero también de manera firme y determinada. El hecho de que seamos pacifistas no significa que seamos determinados y firmes con nuestras convicciones sobre este tema. Así que, mis hermanos, ustedes y yo sabemos que el racismo es pecado ante los ojos del Señor, es una distorsión del amor que debemos hacia nuestro prójimo, y es necesario que en estos tiempos aquellos y aquellas que gozan de privilegios entiendan ya de una vez y por todas que es tiempo de pasar la página, que es tiempo de cumplir los sueños de Martin Luther King y otros más que lucharon ofrendando su vida para que finalmente haya una transformación radical y absoluta de nuestra sociedad. En Puerto Rico también hay racismo, así que nadie me lo puede negar a mí. Yo lo he escuchado, lo he visto. Yo nací en esta tierra, en este terruño, lo hay, lo hemos vivido, lo seguimos también compartiendo, a veces de maneras más sutiles, pero simplemente en estos días yo estaba viendo algunos de los videos históricos de lo que solía ser la comedia en Puerto Rico, y sin duda que las personas negras, de raza negra, afrocaribeñas, eran objeto también del chiste social. Eran el hazmerreír o los payasos, ¿verdad?, que hacían reír a los demás. Y estas cosas hay que superarlas ya, mis hermanos. Tenemos que superarlas. Lo mismo pasa con las personas de la comunidad LGBT. Tenemos que ya superar, de dejar que estos estereotipos sean las personas que nos brinden el hazmerreír social, convertirlos en el hazmerreír de la sociedad. Y mucha de la comedia aquí en nuestro país la hacían personas blancas que se pintaban, se teñían, algo que hoy día pues sería absolutamente condenable por cualquier medio de comunicación, vamos a decirlo así. Es obvio que es algo que
hemos ido descubriendo con el paso del tiempo. Es algo que quizás no vimos como algo malo, pero es algo que tenemos que ya finalmente trabajar con estos prejuicios. Tenemos que restablecer la imagen del Señor, de Dios en todo ser humano, y esto incluye a los niños, a las mujeres, a los hombres y mujeres de toda raza, de toda estrata social, y no me cansaré de decirlo porque el Jesús que usted y yo servimos ama a la humanidad por igual. Y Dios, que creó todas las cosas, lo creó del barro. Y usted sabe que del barro fuimos creados todos los humanos. Tenemos un origen común en las manos del Señor y en el soplo del Espíritu Santo, del cual espero que en este tiempo de Pentecostés podamos nosotros también dejarnos transformar. El Espíritu es fuego, y la imagen del fuego en la Biblia lo que significa es transformación, porque el fuego cambia la naturaleza de las cosas. El fuego quema el papel y lo transforma en otra cosa, la madera o cualquier otra cosa, la transforma. Hasta el metal, el fuego la transforma. Así que el fuego significa transformación, y nosotros tenemos que transformar nuestras vidas a la luz de esa realidad. Antes de pasar a lo que queremos compartir con ustedes en la noche de hoy, que es en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 1 al 13, quiero leer una de las palabras. Ustedes se acuerdan que yo leí la última de las preguntas de este catecismo de estudio de la Iglesia Presbiteriana, un catecismo de estudio, versión de la confirmación. Y voy a leer la primera pregunta y voy a tratar de todas las noches compartir una de las preguntas y respuestas de este catecismo, de modo que vayamos también repasando alguno del conocimiento que parece básico, pero que también se nos va olvidando con el paso del tiempo. Estaba hablando el domingo con mi hermano Freddy Reyes, y una de las cosas que estábamos dialogando precisamente en nuestra escuela bíblicas dominicales, estamos repasando cosas que son como el fundamento de la fe, y a veces esas cosas tan básicas como lo es el tema de la resurrección. El domingo estábamos hablando del regreso de Jesús o el retorno de Jesús. Son cosas fundamentales, pero no siempre le dedicamos el tiempo necesario sobre sus implicaciones a nuestras vidas cristianas, ¿verdad? Y cuál es el impacto que tienen. El domingo estábamos hablando del impacto que tienen nuestras vidas para la esperanza cristiana, hablar de que vivimos esperando el regreso de nuestro Señor. Pues en ese mismo espíritu de regresar o quizás refrescar un conocimiento que ya teníamos, quiero todas las noches leer y compartir con ustedes una pregunta de este catecismo, y pues en los días pasando pues podamos nosotros aprender y refrescar ese conocimiento. La primera pregunta dice: ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? Y la respuesta es: Dios quiere que yo viva por la gracia del Señor Jesucristo, por el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo. De ese Espíritu que vamos a hablar en la noche de hoy. Vamos a orar. Señor, que te mueves apaciblemente en el viento de la noche, que te mueves en el silencio de la noche y en nuestros corazones y en la calma. Padre amado, te pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas, que tomes nuestras ansiedades, nuestros temores, como expresa la primera carta de Pedro, que echemos sobre ti nuestras ansiedades, porque tú tienes cuidado de nosotros. Ayúdanos a descansar en los brazos de Jesucristo. Ayúdanos a tener esa experiencia de liberación de nuestras cargas pesadas, y que podamos hoy levantarnos, Señor, livianos,
y livianas, para que podamos sentir, vivir y abrazar esa libertad que solamente proviene de ti. Gracias por cada hermano y hermana que se reúnen esta noche para escuchar tu palabra. Por ellos te doy gracias, Señor. Gracias por su persistencia. Gracias, Padre amado, porque han sido fieles a ti, Señor, día tras día. Y han hecho todo lo posible, Padre amado, como dice tu palabra, por pelear la buena batalla de la fe. Que tu gracia les alcance, que tu gracia les bendiga, que tu presencia les abrace y que en esta noche puedan vivir esa experiencia de fe y amor de la que tu palabra nos habla. Por Cristo el Señor, quien nos prometió el Espíritu Santo. Amén y amén. Saludos a los hermanos y hermanas que nos acompañan hoy. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que hayan tenido un día extraordinario. Yo he tenido un día bastante chévere tratando de conseguir un paquete en el correo. Así que hoy fue un día de corre y corre, porque me dejaron una notificación y no era correcta. Así que tuve que averiguar en cuál correo de esta zona estaba el paquete que había pedido. Así que fue un día de jugar al gato y al ratón. Saludo Carmencita, aquí buenas noches y bendiciones para todos. Damaris, un abrazo para ti, doctora. Josefina está con nosotros. La gran Hidalmi Martel, Dios te bendiga, un abrazo. Olga Iris Torres Feliciano, buenas noches, Dios le bendiga siempre, cariño para ustedes. Qué bueno, eso me gusta, Olga, cuando nos mandan cariño, eso es bueno. Carmen Dávila, buenas noches, Dios te bendiga, Carmen, qué bueno. Nivi Echevarría, Dios te bendiga, nos manda saludos para ti también, la paz de Jesucristo sea contigo. Diana Sánchez, Dios te bendiga, un abrazo, qué bueno que estás ahí, bendiciones para ti también. La hermana Carmen Vigo está con nosotros, Minerva está con nosotros. Y Dalmi dice que él sí le envía saludos, cuidando mucho a sus padres. Sí, las veces que he hablado con ella, me ha mencionado que sigue cuidando a sus papás. De hecho, un día fue por su casa, no la encontré, pero le dejé una notita y luego hablé con ella. Así que agradezco mucho, Hidalmi, que me mandes estos saludos y saber que mi hermana Elsie está muy bien. María Rivera, Dios te bendiga, espero que estés bien. Alice, que Dios bendiga a Puerto Rico y los Estados Unidos y bendiga la uniformada. Oración por el esposo de la sobrina que es policía. Oramos por la uniformada, por los oficiales del orden público, ¿verdad? Sí, no todos los policías son iguales, no todos los manifestantes son iguales, eso es cierto y eso siempre hay que tenerlo presente. ¿Quién por aquí? Carmen Morales Nater, Dios te bendiga a ti y a Reverendo Pinedo, un abrazo apretado para allá. Carmencita dice que creía que era mayo. No, ya no es mayo, ya es junio. Esther Rivera, bendiciones para ti. Carlota, Dios te bendiga, buenas noches para ti. Bendiciones del cielo, Esther. Eso nos preocupa, ¿qué pasará en Puerto Rico? Sí, oramos por la paz de nuestro país, para que el Señor Jesucristo ponga paz en medio de nuestro país también. Doris, Dios te bendiga. He estado viendo todo lo que estás cosiendo en estos días. Qué bueno que tenemos ahí esa trabajadora que está haciendo buen uso de ese arte, que yo siempre he querido saber más. Ese arte de la costura es complicado para mí, pero los que cosen y las personas que cosen, yo las admiro. Ustedes saben que eso fue una industria muy importante en Puerto Rico y ojalá podamos volver a esos tiempos donde la costura de nuestras manos era tan importante. Así que saludos a todos. Omaira está con nosotros, Dios te bendiga y bendiciones. Sonia Vega también, saludos a todos y a todas. Rapidito les hablo de 2 libros, son escritos por el mismo autor, Fernando Sabater. Fernando Sabater ha escrito 2 libritos. Uno se titula Los 10 mandamientos del siglo XXI, tradición y actualidad del legado de Moisés. Ese es uno.
Fernando Sabater, Los 10 mandamientos del siglo XXI, y el otro, que tiene otro título sugestivo, Los 7 pecados capitales. Fernando Sabater es un autor muy sugestivo, así que cuando usted lo vaya a leer, lo vuelvo a mostrar para aquellos que no lo pudieron ver bien, Los 7 pecados capitales. Si miren la portada, hay una manzana y una serpiente por allí. Este me costó unos $15, el otro, este fue originalmente, me lo regaló el reverendo Víctor Padró, y está por aquí, está dedicado por el reverendo Víctor Padró Flores, mi amigo, para el 2009. Fíjese, en el 19 de junio, el día de mi cumpleaños, él me regaló este libro y yo luego pues conseguí este otro. Y Fernando Sabater es un autor no muy religioso, hay un autor que es bien sagaz, pero sus puntos de vista siempre nos ayudan, ¿verdad? Y nos entretienen y nos ayudan a mirar con esa sagacidad la vida. En Hechos 2, capítulo 2, del 1 al 12, vamos a leer en esta noche. Voy a leer de la Biblia de las Américas, la lectura bíblica, y habla obviamente de este periodo en el cual nosotros estamos viviendo, que se llama la venida del Espíritu Santo, es el tiempo de Pentecostés. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó. Estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es palabra de Dios. Amén. Hermanos y hermanas, estamos en este tiempo de Pentecostés y me pareció pues apropiado seguir dialogando
al menos por el día de hoy, sobre esta experiencia, y espero que hayan podido conectarse a sus respectivas iglesias para adorar junto a ellas en una fecha tan importante. Si aún no lo ha hecho, pues aquí en nuestra página de la Iglesia Presbiteriana de Puerto Nuevo puede participar de nuestro servicio del día de ayer, culto de adoración, que fue un culto donde hubo una participación de diversas personas, hermanos y hermanas de distintos presbiterios y distintos lugares, hermanos y hermanas, pastores y pastoras, ancianos gobernantes y ancianas gobernantes, dentro y fuera de Puerto Rico. Y allí tuvimos esa oportunidad de adorar. Y una de las cosas que nos habla, ¿verdad? Este texto de Pentecostés, gracias Ale, él les dice que fue hermoso, sí, fue una experiencia muy, muy bonita. Y también habla de la unidad, ¿verdad? De la iglesia, y donde debemos unirnos más para hacer cosas conjuntas, que es importante que lo hagamos. No es solo adorar, es adorar unánimes juntos. Y una de las cosas que el texto nos habla, ¿verdad? Y nuestra experiencia cristiana nos enseña, es que después que Jesús ascendió a los cielos, Él mandó a los discípulos y a las discípulas a una casa en Jerusalén para que esperaran allí al Espíritu Santo. Y una de las cosas que siempre tenemos que afirmar cuando decimos estas cosas es que es Dios quien siempre toma la iniciativa. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con la vida humana. Como leíamos hace unos segunditos atrás en el catecismo de estudio, ¿cuál es el propósito de la vida? Pues que Dios quiere que yo viva por la gracia de Jesucristo, por el amor de Dios y en la comunión del Espíritu Santo. Es decir, que es la voluntad de Dios que vivamos en esa comunión con el Espíritu Santo. Y yo sé que para ustedes comunión significa, por un lado, un acto, un sacramento, pero también la palabra comunión significa, ¿verdad?, la unión de dos palabras, común, unión. Aquellas cosas comunes en las que nos unimos, y en este caso nos unimos para vivir para Dios. Y esa es una de las experiencias más profundas y más transformadoras de la que un ser humano puede experimentar en su vida. No solamente vivir, sino vivir orientado hacia esa gracia de Jesucristo, hacia ese amor de Dios y hacia esa comunión del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés es precisamente el día cuando se inicia de manera más fehaciente, más visible, la comunión tuya y mía con el Dios Espíritu. Es allí en Pentecostés donde de manera más visible, a través de aquellas señales sobrenaturales que vemos en este cuadro que nos habla Hechos capítulo 2, del verso 1 en adelante, donde podemos atestiguar que aquella promesa de Jesús de que nos mandaría el Espíritu Santo, y este Espíritu sería quien nos guiaría en la fe, en el camino de la fe, se marca un punto de un nuevo inicio para la iglesia cristiana en general. Por eso, cuando el escritor sagrado, que es el autor de Lucas y Hechos, escribe sobre este evento, cita al profeta Joel diciendo: y en los postreros días, y en los últimos días. Y cuando nosotros leemos, mis hermanos, esa frase, último y postreros días, no estamos diciendo, mis hermanos, de que se va a acabar el mundo dentro de poco. Lo que estamos tratando de decir es que el derramamiento del Espíritu Santo marca el inicio de los postreros días para la iglesia. Es un nuevo tiempo para la iglesia. Y nosotros estamos viviendo en esos tiempos postreros donde gobierna sobre nuestras vidas la presencia del Dios Espíritu, del Dios que toma la iniciativa
para mantener vivos los lazos de amor contigo y conmigo. Es Dios quien da ese paso. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló acerca de la vid? Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y ustedes son los racimos o son los pámpanos. Separadas de mí, nada podéis hacer. Por eso es que el Espíritu viene para preservar esa común unión, para que podamos vivir reconciliados con Dios. Es el Espíritu quien nos eleva ante la presencia de Jesucristo, para que podamos seguir conectados, porque Jesús dice: separados de mí nada podéis hacer. Y para que la uva no se separe de la vid, para que la uva no se seque y se convierta en una pasa, tenemos que vivir pegaditos a la vid, nutriéndonos del alimento que la vid tiene. Y dice el texto que eso es para que llevemos mucho fruto. Separados de Jesucristo nada podemos hacer, y quien posibilita esa unidad tuya y mía con Dios y con Jesucristo es a través de la persona del Espíritu Santo. Y esto es para que llevemos mucho fruto, hermanos. Separados de mí nada podéis hacer, pero unidos a mí es para que llevemos mucho fruto. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que tú y yo somos llamados e invitados a llevar? Pues hemos estado hablando en los pasados días de ese fruto. Se llama el amor. El amor es el fruto que tú y yo damos cuando nos conectamos con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Dios nos envía a su Espíritu Santo para que vivamos cada día como aquellos discípulos, como aquellas discípulas que tuvieron la virtud de contar con el Hijo cada día junto a ellos y hablar con Él y abrazarlo y hacerle preguntas mientras estuvo con ellos. Pero Jesús ascendió a los cielos y dijo: regresaré. Nosotros no hemos tenido que convencer a Dios. No hemos tenido que pagarle a Dios con buenas obras, ni portándonos bien, ni haciendo esto, ni haciendo lo otro, ni hemos tenido que hacer ritos o comportarnos de ciertas maneras. Él se ha acercado a nosotros mediante su Espíritu, porque Él quiere que mantengamos viva esa relación. Esa es la naturaleza de Dios, que vivamos conectados a la fuente verdadera del amor, lo que nos mueve a vivir en comunión los unos con los otros, con las otras, con la creación y con Dios. Por eso, mis hermanos, cuando vemos el pecado manifestarse, el pecado del racismo manifestarse en estos días, aunque siempre ha estado con nosotros, pero escondidito. Ya usted sabe, escondidito, pero cuando sale así y surge y sale esa manifestación del desamor, ¿qué produce que no sea desunión, separación y dolor? Porque es todo lo contrario al mover del Espíritu. Dios desea salvarnos de esas cosas que nos separan. Dios desea salvarnos de aquellas cosas que separan al racimo de la vid. Y para eso nos envió su Espíritu Santo. Por lo tanto, la tarea de Jesús no terminó, sino que continúa. Está viva en medio nuestro, todavía en el presente. Aun cuando le vieron alejarse en las nubes, Jesús sigue aquí a tu lado y a mi lado. Donde está el Padre y el Espíritu, Jesús está con nosotros. Y eso es posible a través de esa presencia espiritual. El Espíritu Santo nos recuerda que tú y yo y la humanidad entera, mis hermanos,
de cualquier raza, de cualquier lugar, de cualquier color de piel, fuimos creados a imagen de Dios y que nos debemos totalmente en nuestras vidas a vivir en esa común unidad, a vivir conforme a su voluntad. Y recordar que el Espíritu Santo no tiene dueño. Él es nuestro dueño. Y el Espíritu Santo fue dado para que nos recordara las palabras de Jesús. Cuando usted ve en algunos programas radiales o televisivos, sobre todo los televisivos, a los anclas de las noticias, muchas veces usted notará que tiene una especie de auricular escondidito, casi no se ve. Y mientras se esté hablando con el público, alguien desde el estudio está recordándole las palabras y el libreto, porque usted verá, ¿verdad?, que estas personas hablan y hablan y hablan y usted dice, oye, se memorizó el libreto completo. Claro, tiene un apuntador. A veces es una pantallita que está, como esas letras que usted ve en la parte de abajo de la pantallita ahora mismo, que está diciendo, puedes escribirnos a Iglesia Presbiteriana. Pues esos son apuntador. Y el apuntador también puede ser un pequeño auricular que va en el oído donde hay alguien al otro lado de manera continua acordando las palabras. Y Jesús dice que el Espíritu Santo nos acordará las palabras de Jesús. No obstante, o no en balde, el profeta Joel dice que recibiremos un poder. Y nosotros nos podemos preguntar en esta noche cuál es el poder que hemos recibido. Las películas nos hacen mirar en la dirección equivocada. Los libretos fantásticos y las películas de ficción nos hacen pensar que el poder es quizás abrir el Mar Rojo, quizás abrir el Mar Jordán, resucitar muertos. Todas esas cosas son portentos y milagros hechos por Dios, y si Dios lo quiere volver a hacer, Dios lo puede hacer. Pero hemos recibido un poder. Y ese poder está muy vinculado, cercanamente vinculada al hecho de que el Espíritu nos recuerda al oído, al corazón, a la mente, las palabras de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Qué hermoso, qué providencial es saber que en momentos difíciles de nuestra vida una voz nos susurra paz. Que en momentos difíciles de mi vida, cuando necesitamos dar un paso, una voz nos grita, muévete, adelante. Es la voz del Espíritu de Dios. En esos momentos cuando a veces caemos postrados en cama, o tenemos un ser querido postrado en cama que no sabemos qué hacer, y nos llenamos de confusión, nos llenamos de tantas preguntas y tantos temores, esa voz que sale de adentro y nos dice, levántate, haz lo que tienes que hacer. Es la voz del Espíritu. Allí hay un poder. Hay un poder cada vez que le damos palabras de ánimo a alguien, cada vez que compartimos las enseñanzas de Jesús. Hay un poder. Y sabemos lo que eso representa hoy día. Para el mundo el poder es otra cosa. Por definición, la palabra poder significa la capacidad de que otros hagan mi voluntad. Eso es poder. Bajo los términos humanos y terrenales. Por eso los países y las naciones tienen ejércitos para hacer que otros y otras hagan su voluntad. También se le puede llamar a eso dominio. La iglesia ha recibido un poder. Tú y yo hemos recibido un dominio sobre asuntos espirituales. Y déjenme decirles que el mundo sabe que como hijos e hijas del Señor, tú y yo hemos recibido ese poder.
no para dominar y obligar a la gente a creer, no para obligarlos a confesar a Jesucristo a la fuerza, no. Es que ese espíritu, ese poder nos acuerda las palabras de Jesús. Y tenemos que preguntarnos qué hemos hecho tú y yo con ese poder que hemos recibido. Lo hemos tenido por poco. Ese poder para orar por un teléfono, por alguien que está atravesando un momento difícil. Mi hermano, no tenga por poco el poder de una oración. No tenga por poco un consejo bien dado a alguien que posiblemente está atravesando por un momento difícil o está desviado y se ha alejado completamente del camino correcto. Usted puede ser la voz que le recuerda a esa persona las palabras de Jesús y utilizar usted ese poder a favor del reino de los cielos para que esa vida, para que otros y otras escuchen que hay un testimonio verdadero. En medio del racismo, del sexismo, de las persecuciones que hay, el que le vemos nuestra voz como creyentes y digamos, eso está mal, eso es inaceptable. Eso a Dios no le gusta. Así Dios no obraría. Es una voz profética que se levanta, es la voz del Espíritu. Y tú y yo hemos recibido ese poder para poder animar a unas personas, pero también para desafiar los poderes de la oscuridad y de la muerte. Esos poderes que vienen a tratar de combatir la obra del Señor, el avance de la proclamación de la paz de Dios en el mundo. Por eso hemos recibido ese poder y la pregunta es, hoy, 1 de junio del 2020, ¿qué ha sucedido con ese poder? ¿De qué modo hemos empleado a favor de la agenda de Dios ese poder, esas palabras que hemos recibido? Cuando Jesús habla de sí mismo, Él dice que Él es la vid verdadera, mis hermanos. Y Jesús dice que Él es la vid verdadera. Escuche bien por qué Él lo dice. Porque hay otras vides falsas. Y como hay otras vides falsas, hay quienes se conectan a esa vid falsa donde no está la verdad. Y esos racimos son uvas agrias. Esos racimos parecen uvas, pero son uvas que no son de unidad, no son de comunión. Y por eso el sabor de la fruta está vinculado a la vid y a los nutrientes que recibe de ella. Y si nosotros recibimos del Señor, mediante el Espíritu, esa unidad con Jesús, y esa unidad con Jesús se da por medio de las palabras, de recordarnos las palabras. Por eso es importante leer las Escrituras, porque allí está el tesoro. Allí está, mis hermanos, allí están contenidas las palabras de Dios en las páginas del Evangelio. Y las palabras de Jesús, cada vez que repasamos los Evangelios, recordamos las palabras de Jesús y el Espíritu le da vida a esas palabras. Y ya dejan de ser letra en un papel y se convierten en palabra viva, se convierten en nosotros en fuente de vida y fuente de poder. Por eso leer la Escritura, mis hermanos, nos llena de ese poder espiritual del que habla la Escritura. Y el sabor que tú y yo tengamos va a depender como uva, como racimo de uva, a cuál es la vida a la que nosotros nos conectemos y cuál es la palabra que nosotros demos a los demás. Y en este mundo hay mucha gente con poder, pero no tienen reglas para el uso de ese poder. Y usted está viendo cuál es el resultado del uso indiscriminado del poder, del dominio.
donde mucha gente se queda fuera, ¿verdad que sí? Mucha gente se queda fuera porque no hay unas reglas, no hay leyes, no hay una ética que defina fronteras. Y entonces de poder pasamos a algo que usted y yo sabemos, que es el abuso del poder. Y de eso estamos viendo mucho en estos días. Abuso desde los lugares de poder. Puede ser la rodilla de un oficial sobre el cuello de una persona que está diciendo no puedo respirar, pero puede ser también la de un gobernante o una gobernante sobre un pueblo que está asfixiado, que necesita unos recursos, que necesita que se le den ciertas cosas básicas, unas seguridades fundamentales, y están gritando colectivamente, como dice el secretario permanente de la Iglesia Presbiteriana, en muchos aspectos nos estamos quedando sin aire. Y eso es una realidad. El que lo veamos gráfico en el cuerpo de una persona y nos desconcierte la capacidad del ser humano cuando mal usa el poder y lo convierte en abuso de poder. Deja de ser poder para liberar, poder para transformar, y se convierte en lo que usted y yo escuchamos por ahí, que tú puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana, y hacer con tu vida y con lo que tú quieras, lo que tú tienes, lo que tú quieras. Sí, hasta cierto punto, eso es una realidad. Si tú eres una uva que no necesitas de ninguna vid y tú no necesitas vivir en comunidad y no tienes respeto por la vida y no tienes respeto por los demás, eso puede ser una realidad, pero esa no es la realidad de los que amamos al Señor. Cuando rendimos la vida ante Dios y hacemos de Jesucristo el Señor de la vida y el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, ya no puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana. Amén. Ahí se acabó tu dominio, porque comienza el dominio del reino de los cielos sobre lo que miras, escuchas, hablas, tocas, piensas y haces. Ya no puedes hacer con tu vida, con lo que tú tienes, lo que quieras, porque ahora, cuando nos rendimos a los pies del Señor, todo lo que somos y tenemos pasa a ser parte del caudal de recursos del reino de los cielos. Y nos convertimos, en vez de personas que abusan del poder, en administradores de una gracia que no es nuestra. En personas que utilizan ese instrumento de rendirle cuentas al Señor verdadero, que es dueño de todas las cosas por lo que hemos recibido. Yo creo que todos hemos visto lo que sucede cuando las personas usan el poder para fines que no son humanizar, cuando se usa el poder para algo que no es restituir, cuando se usa el poder para algo que no es sanar, cuando se usa el poder para algo que no es vendar las heridas o levantar al caído, cuando se usa el poder para algo que no es amar o corregir o fortalecer o conciliar. Acuérdese que el poder que hemos recibido es el poder del amor. Amén. Los evangelios son claros cuando describen lo que Jesús hacía en su ministerio. Jesús predicaba, Jesús sanaba y Jesús proclamaba. Jesús predicaba, Jesús sanaba y servía, y Jesús proclamaba, lo enseñaba la palabra de Dios. Proclamar es el ministerio carismático, sanar y servir es el ministerio diaconal, enseñar es el ministerio pedagógico,
Cuando Jesús le dice a los discípulos que les enviaría el Espíritu Santo, dice, y Él les recordará mis palabras. Recordemos esas palabras de Jesús en el día de hoy. Mañana vamos a hablar un poquito de lo que significan la repartición de las lenguas de fuego que recibieron estos apóstoles y estas discípulas en aquel primer día de Pentecostés y lo que significan para nosotros los cristianos del siglo XXI. Vamos a orar por nuestras peticiones en esta noche y dar gracias al Señor por tantas bondades que hemos recibido. Y mis hermanos, que en esta noche podamos vivir recordando que el Espíritu Santo está contigo ahí donde tú estás, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que hoy tú puedes tirar tus cargas, tus ansiedades a los pies de la cruz a través de una oración, que en esta noche tú puedes, hermano y hermana, que es 1 de junio, yo sé que para muchos pensar que ha pasado tanto tiempo, cuando procesan esto, lo que produce a veces dentro del interior del alma, son muchas reacciones, pero hoy somos invitados a derramar nuestras vidas por completo, nuestras inseguridades, nuestros temores por el día de mañana y sobre todo nuestra ansiedad, para que Jesús las recoja, para que ese Espíritu Santo que ya está con nosotros y en nosotros, obre poderosamente y nos recuerde las palabras de Jesús cuando dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del Señor es lo que nosotros recibimos. Jesús promete su paz. La paz de este mundo es frágil. La paz de este mundo depende de los intereses de la gente de este mundo. Depende de las peleas de poder y el abuso del poder de muchos aquí en la tierra. Pero el poder que nosotros hemos recibido a través del Espíritu es el poder del amor. Y ese amor nos une a Jesucristo y nos hace vivir la experiencia de la paz. Una paz más allá de lo que nosotros podemos entender. Cuando Jesús dice estas palabras, fue la noche antes de ser entregado para ser azotado y crucificado. Y justo ahí en la noche más oscura, más difícil de la vida de los discípulos, Jesús les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibamos esa paz, abracemos esa paz, luchemos por esa paz y vivamos a la altura de lo que Dios espera y ese Espíritu anhela. Seamos como pueblo del Señor. Amén. Oramos por aquí. Oración por 500 compañeros de trabajo que recibieron notificación de despido. Caramba, qué triste. María Ortiz también nos dice lo mismo. Paz para las 500 personas que fueron despedidas de sus empleos hoy. Hoy hay 500 personas más que se añaden a este tiempo de desesperación y ansiedad. En un Puerto Rico donde todo es incierto y donde las soluciones están en manos de unas personas que parece que no tienen urgencia. Así que oramos para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos dé paz, para que Dios recoja estas 500 familias y las ponga cerquita del corazón, allí donde está Dios. Oramos. Dios eterno, hoy nuestro corazón se acerca a ti, Padre amado, con gratitud, pero también, Señor, cargado y dolido por lo que estamos viviendo y escuchando a nuestro alrededor. Padre amado, Señor, te pedimos, Padre amado, por aquellos y aquellas que están enfrentando hoy el gran dolor de un sistema global que no tiene interés alguno en aquellos y aquellas que son pobres, en aquellos y aquellas que son
dispensables para el sistema, Señor. Y que de un plumazo, Señor, son capaces de lanzar a seres humanos con historias a un vacío, a una ansiedad. Yo te pido, Padre eterno, que por tu gracia tú abras una puerta de compasión y misericordia para aquellos y aquellas que hoy enfrentan la soledad, los que enfrentan, Padre amado, el desempleo, Señor, que son desconectados de su fuente de ingreso a través del cual sostienen a sus familias. Mira aquellas esposas y esposos, hijos e hijas que dependían de esos sueldos, Padre amado, y que hoy, a estas alturas, Señor, en esta noche no podrán dormir ni pegar los ojos pensando qué será del día de mañana. Oh Padre bueno, extiende tus brazos de gracia sobre cada hijo e hija, cada hermano y hermana que hoy necesita la fortaleza, esas palabras poderosas, Señor, de tu paz en medio de las tormentas de la vida. Mira aquellos y aquellas que enfrentan enfermedades. Mira aquellos y aquellas que están enfrentando momentos difíciles en sus vidas personales, emocionales. Te pedimos, Padre amado, que seas tú presente, sosteniendo, ayudando y también, Señor, confrontando a aquellos y aquellas que pueden, Señor, que tú les has dado el poder y la autoridad terrenal para poder aliviar la necesidad y el dolor de aquellos y aquellas que hoy claman por una ayuda. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo de amor, pero también, Señor, un pueblo solidario con aquellos y aquellas que sufren. Todo te lo pedimos por los méritos de Jesús, suplicándote tu bendición como Dios creador, como Hijo redentor y como el poderoso Espíritu Santo que nos recuerda las palabras de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que la paz de Jesucristo sea con ustedes. Nos vemos mañana y seguimos dialogando y orando. No se olvide de aquellos que están en necesidad y esperamos en el nombre del Señor que podamos también ser nosotros instrumentos de esa paz en medio de nuestros lugares. Donde quiera que estamos, vamos a dar frutos. Donde el Señor nos plantó, vamos a extender nuestra misericordia. Donde el Señor nos puso, vamos a dar lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestros frutos, para que otros y otras también se beneficien de esta paz y esta gracia que el Señor nos ha dado. Así que comparto con ustedes esta alabanza que habla acerca de la experiencia con la que nosotros y nosotras experimentamos cuando el Espíritu Santo se presenta a nuestras vidas. Para aquellos que no la escucharon al inicio, habla sobre esa experiencia de fe del Espíritu Santo llenando nuestros corazones. Que Él te llene, que Él te fortalezca para adelante, para atrás ni para coger impulso. Arriba esos corazones, arriba esas almas, arriba esos deseos de seguir luchando. Y mañana nos levantamos con fe, con esperanza y con amor para poner nuestras manos en el arado y seguir luchando en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Donde estuviera, si no me hubieses alcanzado, Señor, ¿qué sería de mí si no me hubieras atrapado en ti? El mundo me golpea
prisa se llevó, mas tu misericordia se acercó y me envolvió como un torrente, como un huracán. Tu presencia se sintió tan real, como un temblor que todo removió. Y de paso arrancó mi temor y todo cambió. Tu presencia sentido me dio y hoy nueva soy. Porque pagarías el alto precio que pagaste